Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hemos quedado en la justificación, que los hombres del Antiguo Testamento fueron justificados cuando le creyeron al Señor. Le creyeron a las palabras del Señor y saludaron desde lejos, como dice en Hebreos 11, ¿no? Desde lejos el sacrificio de Cristo, aunque ellos sabían, de alguna u otra manera Dios les reveló que un día sus pecados le iban a ser perdonados. Cuando Cristo murió, derramó su sangre, todos los pecados fueron perdonados. Abraham fue justificado y fue a descansar a un lugar para esperar el derramamiento de la sangre de Cristo y para que sus pecados fueran quitados de su vida. Él fue justificado, pero necesitaba la sangre de Cristo que le limpie. Que esa salvación sea concreta y definitiva en su vida. Cuando Cristo en la cruz derramó su preciosa sangre, limpió todos los pecados, así de Abel, así de Abraham, así de Elías, de David, de todos los hombres del Antiguo Testamento, porque ellos fueron justificados por fe, porque dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es la fe en la palabra, la fe en nuestro Dios es la que nos justifica y nos salva, ni más ni menos. No necesitamos más nada. Creer en la bendita palabra del Señor, creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra que Él es el Logos, Él es la palabra. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice en Juan 1:14 que Él habitó entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque la gracia y la verdad vienen en Jesucristo. Los hombres del Antiguo Testamento estaban bajo la ley, pero al creer en la palabra bendita del Señor eran justificados. Un día Cristo derramó su sangre y sus pecados fueron limpiados. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Nuestros pecados son quitados, nuestros pecados son arrancados y quedamos limpios delante del Señor, delante del Padre, por esa sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario. Leemos en Romanos capítulo 5. Romanos 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Por eso quedamos en el video anterior, que quedó ahí siempre. Hay que aclarar en lo que quedamos porque dice que fueron justificados, pero necesitaban la sangre de Cristo. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia, la justicia de Cristo, nos fue imputada. Nos fue imputado toda la obra de Cristo, toda su vida. Nos fue imputada toda su justicia, toda su santidad. Nos fue imputada a nosotros. Fue trasladada. Y ahora Dios nos ve
Ahora somos sus hijos cuando creímos en Él, ahora somos sus hijos. Qué maravilla. Qué maravilla ser hijo de Dios. Y dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, aún siendo pecadores. Estábamos muertos en delitos y en pecados, como dice Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito el nombre del Señor. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Somos salvos de la ira por medio de esa fe, por medio de ese don que Dios nos ha dado, de creer en nuestro Señor Jesucristo, salvos de la ira, salvos del juicio. Por eso el día que nosotros creímos, Dios nos juzgó y nos declaró santos, porque nos imputó la justicia de Cristo, la santidad de Cristo, la vida de Cristo, su sangre preciosa que nos limpia, porque todo es purificado, dice la palabra, por sangre. Dice en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y como dijimos, Noé, Abel, Abraham, David, tantos hombres que fueron justificados por la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ellas. Por eso es tan importante el mensaje del Evangelio del Dios verdadero. Una iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero. Cree en el Dios verdadero. Cree en Jesucristo. Como dice en primera de Juan 5:20, que Jesucristo es el verdadero Dios. La iglesia nos salva. La iglesia nos salva. No porque usted pertenezca a una denominación, no porque usted pertenezca a la iglesia católica, no porque usted diga que es mormón, testigo de Jehová, unicitario o cualquier secta, aún evangélica. Tiene que tener en claro que el único que salva es Jesucristo. La religión no salva, los hombres no salvan, solo Jesucristo es el que salva. Y es por medio de la fe, por gracia, porque es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Usted no tiene que hacer nada, solo tiene que creer. Y en el momento que cree, usted es salvo, porque el arrepentimiento, la confesión es consecuencia de ese creer en Dios, de ese creer en Dios. El bautismo es consecuencia de la fe. El bautismo es consecuencia de la fe, no la fe consecuencia del bautismo. Las obras, la regeneración, es porque hemos creído, porque hemos creído.